Hola, soy Sergio Anguidanos y vamos a dedicar este vídeo a la deducción del gradiente adiabático de temperatura. Los movimientos verticales de las masas de aire son pequeños comparados con los desplazamientos horizontales. De hecho, la ecuación hidrostática que ya hemos visto en algún otro vídeo y que la hemos trabajado, pues no es más que una manifestación del equilibrio que se establece entre la fuerza de la gravedad y el gradiente de presión. De hecho, en una situación de equilibrio, pues no hay movimientos verticales de la atmósfera. Sin embargo, hay situaciones en las cuales sí que se producen movimientos verticales, lo cual origina una serie de fenómenos meteorológicos muy importantes, muy interesantes y que vale la pena estudiar. Consideremos pues nuestra célebre ya burbuja de aire. Nuestra burbuja de aire es una masa de aire inmersa en la atmósfera circundante, la cual vamos a suponer que tiene masa unidad, masa 1 kilogramo, y que se encuentra una presión, temperatura y densidad determinada. La atmósfera circundante está a otra presión, a otra temperatura y a otra densidad, y posee otra densidad distinta. Estas magnitudes suelen ser funciones de la altura. En la situación inicial, la situación de equilibrio que consideramos, la presión de la burbuja y la presión de la atmósfera son iguales, y la temperatura de la burbuja y la temperatura de la atmósfera circundante también. Si por lo que sea se produce un ascenso, en la cual la burbuja aumenta su altura en una magnitud diferencial de z, pues la presión circundante, la atmósfera circundante, disminuye en una cierta cantidad diferencial de P. Si la variación de altura es muy pequeñita, la temperatura circundante pues es prácticamente la misma. ¿Qué produce esto? Produce que para que la burbuja alcance una nueva situación de equilibrio, ha de haber un aumento del volumen de la burbuja, diferencial de V, y un enfriamiento, una disminución de la temperatura de la burbuja. El trabajo que experimenta la burbuja, la variación de energía que experimenta la burbuja y el calor intercambiado por la burbuja con el ambiente, pues las denotamos, como ya sabéis, por diferencial de V, diferencial de U, diferencial de Q. Ya sabéis por las reglas termodinámicas que la variación del trabajo es menos P, variación del volumen, la variación de energía interna para un gas ideal es Tsv diferencial de T. Y vamos a recordar, hagamos un inciso, en que tanto C sub P como C sub V lo vamos a expresar en julios partido por kilogramo. Esto tiene sentido porque estamos considerando que la masa de la burbuja es de 1 kilogramo, es la masa unidad. Así pues, si recordamos el primer principio de la termodinámica, la variación de energía interna que experimenta un sistema es igual a la variación del calor más la variación del trabajo. Si de aquí despejamos el calor, llegamos a una ecuación pues que vamos mucho más manejable y que vamos a utilizar. El calor, la variación del calor que experimenta la burbuja, pues es C sub diferencial de T más P diferencial de V. Esta va a ser la primera ecuación que vamos a tener en cuenta. Si consideramos la ecuación de estado de los gases ideales, porque bueno, se trata de un gas ideal, entonces le podemos aplicar el P por V igual a RT. Diferenciando ambos términos, tenemos pues, P diferencial de V más Q diferencial de P, y aquí R diferencial de T más T diferencial de R. Bueno, R es una constante y por lo tanto su diferencial vale 0. Aplicamos ahora la relación de Mayer. Acordaos que la relación de Mayer nos da la relación entre las dos capacidades caloríficas a presión y a volumen constantes, a C sub P menos C sub V es R. Sustituimos en dicha ecuación y llegamos a otra ecuación pues más manejable. Esta ecuación nos da la dependencia de P diferencial de V, que podemos sustituir en la ecuación del calor de antes, y así tenemos otra relación en la que diferencial de Q está en función de la variación de la presión. Antes teníamos diferencial de Q en función de la variación del volumen y diferencial de variación de la temperatura, y aquí la tenemos de nuevo dependiendo de T y dependiendo de P. Si suponemos que se trata de un proceso adiabático, y es una suposición pues bastante consistente por el hecho de que el aire es un mal conductor del calor,
Es decir, que la transferencia de calor que hay entre la burbuja y la atmósfera circundante es prácticamente nula, pues las dos ecuaciones anteriores pues se nos quedan de esta manera. Ahora vamos a considerar la ecuación de la hidrostática, que ya vimos en su momento, y sustituimos. Recordad que la variación de la presión era menos ρ, menos la densidad por g por la variación de la altura. Esta ecuación, sustituimos aquí los valores y vamos a hacer una serie de transformaciones. Si se alcanza la situación de equilibrio mecánico, la presión de la burbuja y la presión de la atmósfera circundante son iguales. Aplicando la ecuación de estado de los gases ideales, pues llegamos a una relación que nos liga que la razón entre los volúmenes es igual a la razón entre las temperaturas. Si el volumen lo ponemos en función de la densidad, aquí la masa de la burbuja de aire pues es 1 kilogramo, podemos haber puesto 1 perfectamente, pues llegamos a una relación entre las densidades y las temperaturas. La densidad de la masa de aire pues es inversamente proporcional a la temperatura que tiene. Sustituyendo esto que acabamos de encontrar en la ecuación anterior, pues llegamos a una relación mucho más simplificada. C sub p diferencial de t es igual a menos t partido t' g por la variación de la altura. Si consideramos que se trata de un proceso, además, muy lento, además de ser un proceso adiabático, es un proceso lento, pues la temperatura de la burbuja y la temperatura de la atmósfera circundante son prácticamente iguales. En estas circunstancias, pues este cociente es 1 y así podemos poner las funciones, las magnitudes involucradas de esta manera. La variación de la temperatura en función de la altura es igual a menos g partido c sub p. Bueno, pues esto es precisamente el gradiente adiabático seco. El gradiente adiabático seco es la menos variación de la temperatura con respecto a la altura, o lo que es lo mismo, la aceleración de la gravedad partido de la capacidad calorífica a presión constante. El aire seco tiene una capacidad calorífica de unos 1005 julios partido Kelvin kilogramo. Sustituyendo estos valores en la ecuación que acabamos de obtener, vemos que el gradiente adiabático seco para la atmósfera es aproximadamente 9,8 Kelvin partido por kilómetro. Es decir, cada kilómetro de ascenso la temperatura baja casi 10 grados. Este proceso es un proceso reversible. Tengas en cuenta que en el ascenso de la burbuja se produce un enfriamiento, pero si hay descenso de la burbuja se produce un calentamiento. Es decir, por cada kilómetro que la burbuja baje, va a aumentar su temperatura en 9,76 Kelvin. Bien, y con esto ya hemos obtenido la expresión para el gradiente adiabático seco. Si queréis más contenidos relacionados con la meteorología y la climatología, pues os invito a que os suscribáis a nuestro canal. Hasta la próxima.